y el acetilcolinesterasa, entonces tenemos todos los genes normales, no hay ninguno que haya mutado, entonces acá tenemos el represor. Cuando hay lactosa en el medio, la lactosa se asocia al represor, es muy afín, entonces inmediatamente se asocia el represor a este sitio alostérico, se modifica el sitio de unión del represor al operador y no puede reprimir al operador, por lo tanto deja vía libre al sitio regulador para que entre la RN polimerasa y se sintetizan los tres genes secuenciales, el Z, el I y el A, en una transcripción de tipo continua, ¿no? Y así se producen las tres enzimas, luego de la traducción, las tres enzimas que están asociadas a este operón. Esto ocurre cuando el sistema está inducido. Cuando el sistema está reprimido, que es lo natural, pues cuando no hay lactosa en el medio, el inductor produce el represor se une al sitio alostérico del operador y no deja ingresar la polimerasa está bloqueada, no va a transcribir las tres regiones, las 13 genes estructurales, entonces por lo tanto no hay transcripción, no hay producción de enzimas, no se necesitan las enzimas, porque, porque en este momento no hay lactosa, entonces ¿para qué voy a producir enzimas para degradar la lactosa si no tengo el sustrato, o el sustrato promotor, o el sustrato precursor para producir lo que quiero hacer, que es el catabolismo de la lactosa para generar 2 monosacáridos y liberación de energía, ¿no es cierto? Entonces es una forma de ahorrar energía que tienen las células de los procariotas. Bueno, entonces, para redondear, decimos que el operón LAC se enciende el operón cuando hay transcripción y tiene un control negativo. El control negativo es en respuesta a la suma de lactosa. Cuando hay lactosa se produce entonces el represor LAC, se une a la lactosa por su sitio alostérico y se libera el sistema, ¿no es cierto? La lactosa se une al represor y se libera el sistema. Y luego hay un control positivo, que es el que vamos a ver ahora, que, es glucosa dependiente, ¿no es cierto? Cuando la glucosa la glucosa es producto catabólico de la lactosa, porque la lactosa se degrada en galactosa y en glucosa. Entonces, cuando no hay lactosa, quiere decir que hay, cuando existe la lactosa empieza a subir los niveles de glucosa en la célula, ¿no es cierto? Los niveles de glucosa suben. Y entonces tenemos que la proteína CAP, que es la proteína activadora de catabolitos, no se activa. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace este control, que es un control positivo a través de la glucosa. Entonces, normalmente la glucosa se encuentra fuera del sistema celular, ¿no es cierto? Y puede pasar al medio a través de un sistema transportador, sistema transportador de proteínas, ¿no es cierto? O de proteico, un sistema transportador que por estos conductos que se encuentran en la membrana celular, la glucosa pasa al medio, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay glucosa en el medio, la enzima LAC permeasa, que es una de las enzimas estructurales, está inactiva, porque, es decir, hay glucosa en el medio, lo que tiene la célula es ávida de glucosa, no de lactosa, sino ávida de glucosa. Cuando hay glucosa en el medio, la célula está bien. Entonces, y aparte sabemos que la ausencia de lactosa apaga el operón. Entonces, no hay activación de la LAC permeasa. Cuando la glucosa se gasta, la célula entra en un estado de hambre. La célula
no puede atravesar los poros, entonces lo que hace es que se activa la lacpermiasa y la lactosa entra al medio dentro de la célula. Cuando ocurre esto, que hay lactosa en el medio de la célula, la lactosa se une al sitio alostérico del represor y el represor libera al operador y el operón se prende. Es decir, que solo se prende cuando hay lactosa en el medio. Ahora, la lactosa está extracelularmente, ¿no es cierto? ¿Cuándo entra? Entra cuando se acaba la glucosa. Es decir, cuando la célula comienza a tener hambre, la glucosa no puede pasar hacia el interior, entonces se va terminando la glucosa, entonces la lactosa es al medio y prende el operón para que esta lactosa se convierta con la beta-galactosidasa en galactosa y en glucosa, ¿no es cierto? Bien, entonces vemos que acá cuando no hay glucosa entra la lactosa y el operón se prende. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace en realidad la lactosa para que todo esto ocurra de esta forma, ¿no es cierto? Ocurre las siguientes cosas. Cuando la glucosa disminuye, se produce una reducción del AMP cíclico. ¿Se acuerdan que el AMP cíclico es esta molécula que está acá, es adenín? Tiene un grupo fosfato, es el AMP cíclico, adenosín monofosfato, tiene una adenina, y tiene un grupo fosfato unido a la posición 5 de los carbonos, de la adenina 5,3, de este anillo de azúcar, más adenina, ¿no es cierto? En la posición 3,5, un grupo azúcar, adenina y un grupo fosfato. Este es el AMP cíclico. Que se acuerdan que era una molécula que actúa como una moneda energética. Cuando esto se puede romper, se libera la energía que está en el grupo fosfato y se producen reacciones químicas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la glucosa disminuye, el AMP cíclico, al no tener energía, se reduce el AMP cíclico. Se produce una reducción del AMP cíclico, no hay casi AMP cíclico. Entonces, la CAP, que es la proteína esta activadora de catabolitos, está inactiva, porque para activarse necesita energía, y para la energía que le da el AMP cíclico. En cuanto la célula empieza con hambre, ¿no? Y entra la lactosa, al medio intracelular, y se desbloquea el sistema, se produce la enzima galactosidasa y comienza a liberarse glucosa. La glucosa comienza a aumentar, aumenta en el sistema, y entonces se produce el AMP cíclico, aumenta el AMP cíclico. El AMP cíclico se une a la CAP, a la proteína CAP, que es la proteína activadora de catabolitos, activándola, y la CAP más el AMP cíclico asociados se unen a la polimerasa, ARN polimerasa, y le dan la energía para que comience a transcribir los genes, y entonces aparece el ARN mensajero, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene un sistema regulatorio. Y es una regulación positiva, ¿no es cierto? Porque ocurre cuando aumenta la glucosa, se produce la transcripción. Al aumentar la glucosa, se produce la transcripción. Eso es, la presencia de glucosa es lo que da la regulación positiva del sistema inducible que estuvimos viendo de la lactosa. Bueno, químicamente lo que pasa es que cuando hay mucha glucosa, el sistema inhibe a la enzima ciclasa de adenilato, que impide que el ATP se transforme en AMP cíclico. Entonces, poca glucosa, se activa la enzima y se forma AMP cíclico. El AMP cíclico entonces actúa como un efector alostérico
formando un complejo con la CAP, como dijimos. Y la CAP se une, la CAP y el AMP cíclico se une a la región promotora y permite que se una la ARN polimerasa, y esta ARN polimerasa hace que se transcriba el sistema. Ese es, activa la transcripción y el control es positivo. Bien, cuando entonces, en ausencia de glucosa, acá vemos, las CAP incrementa, o sea, proteínas activadoras por catabolitos se unen al AMP cíclico, incrementa el nivel de AMP cíclico, y la unión del complejo CAP y AMP cíclico en la región promotora permite o abre la apertura de la región promotora donde se une la ARN polimerasa. La ARN polimerasa hace que se transcriba, se produce la transcripción y luego la traducción. En presencia de glucosa, se disminuye el nivel de AMP cíclico, tenemos mucha glucosa, tenemos disminución del AMP cíclico, la CAP no puede unirse eficientemente a la región promotora, es la proteína activadora de los catabolitos, y esto hace que la ARN polimerasa no pueda unirse casi nunca, no tiene afinidad para unirse, no necesita para esto energía, y hay una disminución normalmente de la transcripción y una también disminución de la traducción. O sea, a veces puede unirse, pero poco eficientemente. Eso es en presencia de glucosa. Bueno, con respecto a lo que vimos antes, vemos que la polimerasa se une al sitio promotor. ¿Se acuerdan que dijimos que los procariotas tenían una caja menos 35 y una caja menos 10, que es la caja Tata? Todo esto es la región promotora. Y estos sitios, tanto de la región promotora como de la región operadora, como de la región, toda la región reguladora, pueden mutar, ¿no es cierto? Es decir, pueden llegar a tener deleción de bases o cambios de bases, y esto genera efectos leves sobre la transcripción, o también pueden, algunos, en este caso lo que está en amarillo, lo que pasa en amarillo, tienen efectos leves sobre la transcripción, y lo que está en rojo tiene efectos graves sobre la transcripción, es decir, puede hacer que el individuo mute y que no pueda transcribirse, o bien se transcribe permanentemente los genes, una inducción permanente o una represión permanente, haciendo que el individuo sea un mutante, ¿no es cierto?, para la lactosa, generando distintas mutaciones. Bueno, entonces, resumiendo, el sistema es inducible de la lactosa y negativo. Es inducible por la lactosa, porque es inducible por la lactosa, que es el inductor, que se une al represor, modificando su sitio alostérico de unión al represor, liberando el sistema. En ausencia de interacción, represor-operador, la ARN polimerasa transcribe los genes estructurales, y la transcripción se produce solo cuando el represor no se une a la región operadora. Se dice que el sistema posee un control negativo. O sea, solo el sistema se reprime cuando el represor se une a la región operadora. Por eso tiene un control negativo. Y cuando la lactosa se termina, el represor se vuelve a unir al operador y el sistema se inhibe. Por eso es un sistema inducible por la lactosa y negativo porque para que no se transcriban los genes, el represor tiene que estar unido al operador. Con respecto a la regulación catabólica del operón LAC, el control positivo ocurre cuando la glucosa aumenta en el medio. Entonces, al aumentar la glucosa en el medio, se inhibe, si hay glucosa, el operón se inhibe, ¿no? Entonces, la glucosa es un producto catabólico de la lactosa. Entonces, como es un producto catabólico, cuando hay glucosa, el operón se inhibe. Por eso, ahorro energético, dice, cuando aumenta
La glucosa, por ahorro energético, las células prefieren glucosa, y si hay glucosa en el medio, no activan el operón LAC. Entonces, el ahorro energético se da por glucosa. Cuando hay glucosa, el sistema no se activa. ¿Mm? Bueno, vamos a ver algunas mutaciones que ocurren en estas regulaciones. Bueno, pueden haber inductores gratuitos. Se llaman inductores gratuitos a ciertas sustancias que son análogas a análogos químicos de la lactosa, que se comportan como inductores del sistema, es decir, por ejemplo, el IPTG, que es isopropil tiogalactósido, que es una sustancia que actúa como la lactosa, uniéndose al sitio alostérico de la lactosa en el represor e induciendo al sistema. El único problema, por eso se llaman inductores gratuitos, es que sirven para inducir el sistema, pero no actúan como sustrato de las enzimas que el sistema induce, ¿no es cierto? Es decir, que la beta-galactosidasa no lo puede degradar, etcétera, porque solamente la beta-galactosidasa degrada la lactosa en galactosa y glucosa. Y cuando está IPTG, el sistema se induce porque actúa sobre el sistema alostérico del represor para sacarlo del operador y que el sistema se induzca, pero no actúa como sustrato. Por eso es un inductor gratuito. Y luego también hay mutaciones, como dijimos, constitutivas, que son mutantes que producen enzimas sin tener en cuenta la presencia o ausencia de lactosa. Vamos a ver algunas. En las mutaciones constitutivas, las enzimas se producen, por ejemplo, continuamente. Ambas interaccionan y hay una transcripción continua, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando en el inductor hay una mutación que se llama LAC-I negativa, que es una mutación en el gen represor, o en este caso es el represor, pero es el gen que está en trans, que funciona en trans. Este gen represor muta una secuencia de aminoácidos que controla, o que regula, o que codifica, para el sitio alostérico del represor que se une con el operador. Es decir, el represor, el producto codificado por este gen, está alterado en la región que se une al operador, ¿no es cierto? Y luego el otro mutante es el LAC-OC. El mutante LAC-OC es un mutante en donde está alterada la región operadora del operón, en donde el represor se une a ella, ¿no es cierto? Entonces, el LAC-OC actúa solo en cis, y el LAC-inductor, como dijimos, el gen represor, puede actuar tanto en cis como en trans. Y acá tenemos, por ejemplo, el dibujo del I negativo. Acá tiene mutado el gen del represor o el inductor, del gen I. Sobre el ADN se muta la región que codifica para el sitio alostérico del represor. Este es el sitio alostérico, entonces este sitio alostérico está mutado, no puede unirse al sitio complementario antígeno, ¿no?, del operador, no se puede unir. Por lo tanto, el sistema, al no tener un represor acá que lo inhiba, el sistema está inducido permanentemente, con o sin lactosa en el medio, ¿no es cierto? Es decir, está inducido permanentemente. Este sitio es el que está alterado. Entonces, el represor no se une, el sistema no se reprime y permanentemente hay traducción de enzimas. O sea que hay mucho gasto de energía, ¿no es cierto? Porque el gen inductor está mutado. Y esto lo que hace es que mute en el sitio donde el represor se une al operador. Esto es cuando es I negativo, LAC I negativo, gen represor mutado en ese sitio.
El LAC-OC es el sitio, cuando está mutado, el sitio del operador donde se une la proteína represora, ¿no es cierto? Este sitio está mutado, por lo tanto, el represor no puede unirse al operador. Al no poder unirse al operador, también el sistema está permanentemente inducido. O sea, el represor no puede unirse al operador, o bien porque mutó su sitio alostérico acá, o bien porque el operador tiene mutado el sitio alostérico. Cuando el operador tiene mutado el sitio de unión con la proteína represora, se llama LAC-OC, operador mutado en el sitio C, que es el sitio donde se une con el represor. Si está mutado el sitio del represor, como ya lo vimos, es el LAC-I negativo. Son distintos mutantes. Y esto solamente funciona en cis, porque cuando entra la polimerasa, una vez que entra, sintetiza todo en cis. No puede cambiar de molde a no molde. En cambio, el inductor, como está en cualquier lado del genoma, lejos, puede estar en cis o puede estar en trans, produce represor. El sistema es su molécula proteica, que codifica para ella, que es el represor, ¿no es cierto? Después tenemos otro mutante que es el IS, que es una mutación sobre el gen inductor o represor, pero lo que muta es el sitio alostérico de la lactosa, que es el que está opuesto al del operón. Cuando está alterado el sitio alostérico de la lactosa no se puede unir al represor, y al no poderse unirse al represor, el sistema no puede inducirse. Por lo tanto, este es un sistema que está reprimido permanentemente. Permanentemente reprimido, y como de lo que estamos hablando es del gen represor o I, entonces también puede actuar tanto en cis como en trans. Entonces el represor siempre está unido al operador, bloqueando la transcripción en forma permanente. No puede haber producción de enzimas. Otro sitio mutado es el sitio del promotor. ¿Qué pasa cuando está mutado el sitio del promotor? El sitio del promotor es donde se engancha la polimerasa. Entonces, cuando el sitio del promotor está mutado, se llama P- eso, la polimerasa no puede ingresar al sistema de la polimerasa, los genes estructurales no pueden transcribirse en ARN, y por lo tanto no hay enzima. Nunca va a haber enzima. Esto también actúa en cis porque está en línea con la entrada de la polimerasa a lo largo de toda la cadena, ¿no es cierto? Bueno, en bacterias lo que puede también ocurrir, las bacterias, todo esto pasa, o sea, todo el sistema LAC se encuentra sobre el cromosoma circular que tienen, ¿no es cierto? Pero puede suceder, además, que haya ADN, pero mejor dicho, ARN, en los plásmidos. Entonces, el gen, el operón LAC, está sobre el cromosoma circular, pero también puede ocurrir que sobre el plásmido, en los plásmidos, haya genes reguladores del sistema LAC. Entonces, que es el plásmido F, puede entonces contener estos genes regulatorios y pueden estar en trans. Cuando está en trans se lo denomina F', ¿no es cierto? Una célula es F positiva cuando contiene su propio cromosoma más el plásmido con genes adicionales. Estos plásmidos permiten introducir un gen, por ejemplo, cuando el gen está mutado, tenés en el cromosoma circular el gen mutado y menos, podés tener en el plásmido un I+, y como el I, el gen represor I, actúa en trans, puede producir la proteína represora y activar o desactivar el sistema, ¿no es cierto? Entonces,
vos podés tener genéticamente en el plásmido y menos, ser el procarionta y menos, o sea, mutado el gen inductor en el lugar donde sitio que controla o que codifica para el sitio alostérico del represor, que se une al operador, pero si tenés en el plásmido F inductor más, entonces el sistema puede ser regulado, puede funcionar. El represor funciona naturalmente. Si el gen adicionado actúa en trans, entonces, como pasa con el inductor, con el gen inductor, restauraría la capacidad de inducción. Y si actuara en cis, esto no podría ocurrir porque solamente en cis, los genes que actúan en cis solamente pueden estar funcionales en el cromosoma circular de la bacteria, y no en el F. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, este tipo de organismos. Acá tenemos 4 procariotas, 4 bacterias, que tienen el operón en el plásmido, en su cromosoma circular, pero que no tienen, no son F+, ¿no es cierto? Es decir, no tiene lo que dijimos acá, el F, genes adicionales en el plásmido F, ¿no? No tienen plásmido, o no tienen genes adicionales en el plásmido F. Entonces, bueno, acá fíjense en que este individuo es todo positivo, es decir, es normal, no está mutado. Tiene el gen inductor positivo, es decir, que su zona, sitio alostérico del represor normal, el operón, el sitio alostérico del operón es normal, y tienen el gen de la beta-galactosidasa, positivo también normal, por lo tanto, esto va a, acá dice, esperen, presencia de actividad, va a haber beta-galactosidasa en presencia de lactosa, porque recuerdan que necesitamos la lactosa para que el sistema se induzca, y no va a tener beta-galactosidasa en ausencia de lactosa, ¿no es cierto? Esto sería el funcionamiento normal. Después, por ejemplo, acá tenemos normal el inductor, normal el operador, pero mutado el gen Z, por lo tanto, nunca voy a tener beta-galactosidasa porque su gen está mutado. Entonces el ARN mensajero es anormal y no va a haber nunca una traducción en beta-galactosidasa, ni en presencia de lactosa ni en ausencia de lactosa. Luego tenemos este ejemplo en donde tenemos mutado el inductor en el sitio alostérico del represor, donde el represor se une al operador, normal el operador y normal el gen de la beta-galactosidasa. Entonces, en presencia de lactosa, bueno, acá, por ejemplo, si está mutado, el sistema es inducible, porque el represor nunca se va a unir al operador, el sistema siempre es represible, es inducible, tanto en presencia de lactosa como en ausencia de lactosa. Es un sistema completamente inducible. Luego acá tenemos I+, o sea, el inductor normal, el operador está mutado en la región del sitio donde se une el represor, y el Z es normal. Por lo tanto, si no hay posibilidad de que el represor se una al operador, porque está mutado el sitio alostérico del operador, entonces el sistema es totalmente inducible, ya sea que haya o no haya lactosa. Completamente inducible. Bueno, después tenemos otro tipo de organismos en donde tengo los genes en su cromosoma y además tengo el plásmido F, ¿no? En el plásmido F tiene un gen adicional que es inductor más, es decir, que produce represor normal, ¿no es cierto? Con el sitio alostérico normal, el que se une al operador. Pero acá tenemos en el cromosoma, en su cromosoma, tenemos un inductor mutado en el sitio alostérico donde el represor se une al operador, codifica, ¿no? Para el sitio alostérico del represor que se une al operador. Pero como el inductor actúa en trans, haría que el sistema sea totalmente inducible.
Pero al tener también un represor normal, con su sitio alostérico normal que se une al represor, estaría este inductor, el represor que produce este inductor, reprimiendo al sistema. Entonces solamente habría presencia de lactosa o actividad de beta-galactosidasa en presencia de lactosa, ¿no es cierto? Y no habría actividad beta-galactosidasa cuando no hay lactosa. O sea, se comporta como el normal, porque el gen normal está en el plásmido F', que como puede actuar en trans sobre el sistema, actúa en trans, dando un represor normal y produciendo lo mismo que un individuo normal. Con respecto al punto B también, acá tenemos otro caso en donde lo que está en el cromosoma, lo que está mutado, el operador, en el sitio alostérico que se une con el represor. Por lo tanto, el represor nunca en este cromosoma se va a poder unir al operador del operón, y por lo tanto sería un sistema totalmente inducible o permanentemente inducible. Pero en el plásmido F lo que hay es un operador normal. ¿Qué pasa con este operador normal? Este operador normal, dijimos que el gen operador no puede actuar en trans, solo actúa en cis. Es decir, que solamente sería funcional si estuviera en esta línea, sobre esta cadena de ADN, sobre esta cadena molde, pero como está en otro sitio no puede actuar en trans, porque el operador actúa en cis. Por lo tanto, como voy a tener que respetar que el operador esté mutado en su sitio alostérico, por lo tanto el sistema es totalmente inducible, completamente inducible, permanentemente inducible. Entonces voy a tener beta-galactosidasa, o sea, transcripción de las enzimas, permanentemente, tanto en presencia como en ausencia de lactosa. En los organismos de tipo C tenemos, por ejemplo, el inductor normal, el operador normal y el gen de la beta-galactosidasa normal, y en el factor, en el plásmido F, tengo un inductor mutado en el sitio que codifica para el sitio alostérico del represor, que se une al operador reprimiendo, ¿no es cierto? Pero, bueno, esto puede actuar en cis o en tras, pero como esto está normal, también actúa en cis, tenemos un individuo que es absolutamente normal, es decir, vamos a tener actividad de beta-galactosidasa en presencia de lactosa y no en ausencia de lactosa, porque la lactosa libera al operador para que se induzca el sistema. El otro organismo también pasa lo mismo, pero tengo en trans, es decir, en el plásmido F, el operador mutado en el sitio donde se une con el represor, pero como esto no puede actuar en cis, voy a tener como si fuera un organismo normal, porque esto es todo normal. Entonces esto no actúa en cis, voy a tener en presencia de lactosa beta-galactosidasa y en ausencia de la lactosa no, como el organismo normal. Y en este caso, en el D, en donde tengo una mutación en el gen inductor S, que es cuando muta, el ADN muta en el lugar donde codifica para el sitio alostérico que se une el represor a la lactosa, que une el represor a la lactosa, induciendo al sistema. Tengo un operador normal y el gen Z también funcional, entonces al no poder unirse a la lactosa, pero sí se une con el sitio alostérico del represor porque es normal, ese solamente está mutado en el sitio alostérico de la lactosa, pero no en el sitio alostérico que se une al operador, el sistema va a estar reprimido permanentemente, con o sin lactosa, porque la lactosa no puede unirse a el represor porque el tercer represor tiene un sitio mutado, el sitio que se une a la lactosa está mutado y nunca se va a poder unir a la lactosa. Entonces es un sistema que está reprimido permanentemente. Y
si tuviera el inductor mutado, lo tuviera normal en el plásmido, recuerden que el inductor positivo puede funcionar tanto en trans como en cis, pero este es normal en el sitio alostérico que determina el sitio alostérico del represor que se une al operador, pero no el sitio alostérico que se une a la lactosa. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar es esto, y también el sistema, el sistema es totalmente reprimido como el anterior, ¿no es cierto? Bien, este tipo de ejercicios son los que se tomarían y haríamos en clase después, ¿no es cierto? Bueno, y después hay algunos otros ejemplos en problemas en donde algunos procariotas tienen muchos genes en el plásmido, casi todos, ¿no es cierto? Es como si fuera un diploide, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos 2 cromosomas en lugar de 1, ¿eh? Entonces, en el primer cromosoma tenemos mutado el inductor, mutado el promotor, mutado el OC, mutado el Z+, el Z+ es normal, y el I+, que es el gen de la beta-galactosidasa de la permeasa, y luego tenemos en el otro cromosoma, o sea, acá tenemos el promotor no funcional. Hay una cosa que es importante, cuando el promotor no es funcional, como todo lo que viene atrás actúa en cis, esto no se puede transcribir ya, es inviable. Es decir, el gen no funciona, porque al ser promotor no funcionar, la ARN polimerasa nunca va a poder entrar a asociarse al promotor y transcribir el gen, ¿no es cierto? Entonces, este cromosoma no sirve, el promotor no funcional no pueden sintetizar enzimas LAG porque no entra la polimerasa. El OC, el operador, no es funcional tampoco, es decir, que está mutado en el sitio de unión con el represor, y entonces la inducción podría ser permanente con o sin glucosa, pero no existe inducción permanente con o sin glucosa porque no hay ARN polimerasa. Es decir, que esto, y el promotor negativo inhibe todo lo que viene en cis hacia abajo, ¿no es cierto? Y luego, con respecto al otro cromosoma, acá tenemos un inductor positivo, es decir, vamos a tener un represor normal, un promotor positivo, vamos a tener la ARN polimerasa, puede ingresar al sistema, un operador positivo se puede echar al represor perfectamente. Lo que tengo son los 2 genes estructurales negativos mutados, por lo tanto, la enzima se va a unir, si hay lactosa se va a inducir el sistema, pero los genes, al estar mutados, las enzimas no van a ser funcionales. Bueno, entonces no voy a tener beta-galactosidasa ni permeasa. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un inductor positivo en cis con un promotor negativo. Este ya lo dije, ¿verdad? No, es otro. Bueno, al tener el promotor negativo, todo este cromosoma no funciona, ¿no es cierto? Acá tenemos un inductor negativo, es decir, que tiene mutado el sitio alostérico del represor que se une al operador. Después tenemos un promotor, entra el positivo normal, la ARN polimerasa, un operador positivo, que tiene un sitio alostérico normal, el gen de la beta-galactosidasa normal y el gen de la permeasa mutado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este inductor negativo va a hacer que el represor esté mutado en el sitio donde se une al operador, por lo tanto, este sistema va a estar inducido. Pero acá tenemos, fíjense, un inductor positivo, que va a dar un represor normal, y que puede actuar en trans con este sistema, que está todo en cis uno atrás del otro, ¿verdad? Entonces, en el segundo cromosoma, el O+, la transcripción será reprimida por el represor codificado en el primer cromosoma, porque actúa en trans, puede actuar en trans, y lo único que únicamente se produce
se va a producir es beta-galactosidasa, que es el único gen que está normal, sí y solo si hay presencia de glucosa, ¿no es cierto? Porque si no el sistema estaría reprimido, si no hay glucosa. Profe, una pregunta. Sí. El segundo, donde estaba el I menos, o sea, no sería ya directamente, no estaría reprimido ya directamente ¿cómo se llama? La producción de Sí, estaría permanentemente inducido el tener reprimido esto. Sí, inducido también o, podría actuar en esa forma. Sí, espera, podría inducido estar. sería. Lo que pasa es que, fíjate, tiene dos cromosomas. Hay un cromosoma que es el I- que produce un represor que no funciona para reprimir esto. Pero el otro sí produce represor que funciona. Entonces, este represor que funciona va a asociarse con el operador, porque tienen una afinidad química muy grande. Entonces, el sistema de alguna manera va a estar reprimido. ¿Se entiende? Porque está en el medio. Y el represor puede actuar en trans. ¿Eh? Es el único que actúa en trans. Todo lo demás tiene que actuar en cis. ¿Eh? ¿Se entiende? Entonces, en el medio va a haber represor normal, va a estar el mutado y el normal. Y el normal se va a asociar con el operador para reprimir. ¿Eh? ¿Se entiende? Entonces, esto solamente va a inducirse si hay lactosa en el medio, que no está acá, pero ustedes ya saben que el sistema es inducible por la lactosa, por eso es inducible, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay lactosa, el sistema se induce. Pero lo único que se va a transcribir es el gen que no está mutado, porque el I está mutado, que es el de la permeasa, el otro, el Z, ¿no? ¿Se entendió eso? Bueno, y después, en este caso, en este ejercicio, también es otro ejercicio. Bueno, acá tienen el inductor normal, el promotor normal, el que está mutado en cis acá, porque esto es cis, es el sitio alostérico del represor en el operador. El gen Z no se va a transcribir porque está mutado, pero el gen I sí. Entonces, fíjense en acá, al tener el sitio alostérico del operador mutado, el sistema es permanentemente inducible, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué pasa con el otro cromosoma. Bueno, con el otro cromosoma, al tener el promotor negativo, nada de esto se va a transcribir o va a seguir. La polimerasa no se puede asociar y por lo tanto nada de esto va a pasar. Pero este inductor positivo también lo tengo acá, tanto en trans como en cis, o sea que lo que ocurre en este cromosoma es que va a ser un cromosoma, un sistema totalmente inducible. Permanentemente se va a estar produciendo la enzima que codifica el gen I. Pero ¿Se la Z no entiende? sería funcional, ¿Cómo? la Z no sería Sí, funcional igual. es funcional, es totalmente inducible, es decir, va a gastar energía en producir en producir enzima, la enzima del gen I, porque el Z está mutado. También puede estar el Z mutado, pero esta enzima al estar mutada, según cómo haya mutado la enzima, según el nivel de mutación que hoy vieron con Silvia, esa enzima va a ser o no va a ser funcional, ¿no es cierto? Depende de qué nivel de mutación tenga. Pero bueno, al decir en mutada, tiene algún problema la enzima, ¿no es cierto? Lo más probable es que no sea funcional. ¿Se entendió eso? Bueno, creo que nada más por ahora. Entonces, vamos a dejar de compartir.